Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Muñoz, aún no tengo un número asignado y el día de hoy voy a analizar el poema Confidencia prosaica de Oliverio Girondo. Antes de hacer el análisis tal cual, frase por frase, verso por verso del poema, me gustaría dar una explicación en general. Considero necesario saber lo que estaba sucediendo en el contexto que enmarca la publicación de este poema, que forma parte del compendio Persuasión de los Días y fue publicado en 1942 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como decía, me gustaría hacer una contextualización y bueno, la inicio con que el presidente en turno, en este caso en Argentina, era Rafael Ortiz, y su gobierno se caracterizó por el socialismo, por el populismo y por el control de la sociedad. Aquí Rafael Ortiz lo que manejaba era un control directo hacia lo que la sociedad podía expresar o a lo que la sociedad tenía derecho de recurrir como fuente de información. Limitaba muchísimo la libertad de expresión y también no dejaba a los argentinos tener acceso a información que no fuera a favor de su gobierno. Es decir, cualquier manifestación, cualquier discurso, cualquier postura que no fuera paralela a las estructuras gubernamentales de Rafael Ortiz no podía ser publicada y los argentinos no podían tener acceso a ella. También, bueno, Oliverio Girondo, un poco en el contexto biográfico del autor, es uno de los autores que más había viajado para su época. Él conocía el continente europeo bastante bien, había vivido años en Francia, Bélgica, España y había recorrido buena parte de Italia, también había recorrido África. Todo esto habla de su apertura de mentalidad, es decir, él tenía una mentalidad bien abierta debido a que tenía contacto con culturas distintas, debido a que no estaba únicamente influenciado por lo que en Argentina se consideraría normal. Él estaba abierto a nuevas maneras de pensar. Ya iniciando un poco con el contexto, con el análisis más bien del poema, inicia con una frase, con una estrofa bien importante que dice: yo también, sí, yo tengo, ¿por qué no confesarlo? Un pequeño fantasma, un duende de familia. Aquí yo voy a hacer uso del duende y del fantasma como un símbolo para hacer referencia al gobierno argentino. La justificación se va a dar a lo largo del poema, ya que casi que en cada estrofa se puede relacionar directamente con el contexto histórico. El yo también y el por qué no confesarlo se refieren a que la persona de quien está hablando tiene algo que otro grupo de personas también tiene y que se considera completamente normal tener. En este caso, el duende de familia se refiere a que todo este grupo de población, en este caso los habitantes argentinos, estaban todos bajo el gobierno de Rafael Ortiz y era completamente normal, ¿no? También dice: no vaya a suponerse que mi pequeño duende sea un fantasma hierático espectral de castillo, uno de esos fantasmas que arrastran el espanto entre viejas panoplias y gritos coagulados. Aquí está haciendo una clara diferenciación entre el estereotipo que se tiene de un fantasma y el fantasma del que está hablando, en este caso Oliverio Girondo. Está haciendo una diferenciación y está diciendo que su fantasma, en este caso el gobierno argentino, tenía sentimientos. Esto, bueno, pues luego se podrá relacionar con el contexto histórico de los socialismos que intentan dar una imagen pues de que tienen sentimientos, de que están de acuerdo con el pueblo, de que no son imperialistas y de que no son fríos, sobre todo. Los gritos coagulados hacen alusión a los gritos de espanto que generan los fantasmas, que generan los espectros. Mi fantasma es doméstico, recatado, apacible, jamás le he sorprendido actitudes de almena. Eso es bien importante. Las almenas de los castillos son las partes superiores. Los socialistas nunca van a querer dar una imagen de superioridad y de autoridad por sobre el pueblo. Ellos siempre se van a querer bajar al nivel de la sociedad y ellos siempre van a querer parecer como que son parte del pueblo. Entonces no van a tener actitudes de almena, de superioridad. Luego dice: cotidiano, tranquilo, modesto, de bolsillo, mi pequeño fantasma no ahuyenta los retratos, ni adopta almas de piedra o heráldicas posturas. Acá las posturas heráldicas se refiere claramente a algo bien importante en el contexto histórico. En Europa y en Asia se estaba formando estas potencias del eje que eran formadas por Alemania, por Italia y por Japón. Y los países en general, los países extranjeros, pero muy sobre todo los países latinoamericanos, estaban en la disyuntiva entre apoyar a las potencias del eje o mantenerse neutrales. Lo que dice en el poema: no adopta posturas heráldicas. En este caso, Argentina no adoptó una postura heráldica, se mantuvo neutral
y nunca pues tuvo que ver con guerras, con luchas, con las potencias del eje, básicamente, con posturas heráldicas. Dice tal cual es, sin embargo, engalana mis noches. Esto se puede relacionar directamente con los subsidios de los que ya había hablado en el contexto histórico. Engalana mis noches y es el único lujo de mis horas vacías. Es decir, algo aporta. En este caso aporta bienes materiales, aporta lujos. Engalana las noches de los habitantes de Argentina. Ya sé que con frecuencia revuelve mis papeles, se mete en mi vida privada. Básicamente es esa la alusión que está haciendo ahí. Esconde alguna carta, limita mi información, es decir, acá estoy citando esconde alguna carta y mi interpretación es limita la información. Cito otra vez, empaña mis anteojos, y bueno, ahí termina la cita y yo lo relaciono con limita mi visión del mundo, hace borroso lo que yo veo, hace complicado la obtención de información del exterior. Mitiga la fiebre del insomnio, también dice esto, y bueno, aquí se refiere a la inmediatez de la solución de los problemas, es decir, soluciona problemas inmediatos, pero no veo un panorama un poco más amplio. Mitiga la fiebre del insomnio. Bueno, esa es la cita, pero no mitiga el insomnio, no mitiga el problema en general que se estaba generando en Argentina con todo este descontento social que estaba habiendo por esta época. También dice, quien oprime las llagas de las puertas pintadas y conforta el silencio, la soledad, el frío. Y luego dice, de duende que vigila las sombras y los ruidos. Esto habla claramente y se puede relacionar con el control que tenía el gobierno argentino sobre la sociedad. Vigila las sombras y los ruidos. Tenía un control sobre absolutamente todo lo que la sociedad podía decir o la información a la que podía acceder. Bueno, también un poco ya en el análisis de la métrica, el poema no tiene rima y mantiene una métrica sin una estructura silábica clara. En general, bueno, pues el poema hace una recopilación de lo que estaba sucediendo en Argentina, hace énfasis en el populismo, hace énfasis en las políticas adoptadas por el gobierno en cuanto al control extremo que se tenía sobre la sociedad y en cuanto a también lo que se le daba, bienes materiales que se le daban a la población. Todo esto lo hace mediante las figuras literarias que he mencionado, sobre todo mediante las alusiones, mediante las metáforas. Y acá la confidencia prosaica, la confidencia es el secreto y prosaico es de acuerdo a las normas. Entonces este título se relaciona bien claramente con lo que Oliverio Girondo hace. Deja eso prosaico de su confidencia y lo saca al mundo. Entonces eso es un poco el análisis general del poema y engloba todo lo que el poema quiere decir, todo lo que Girondo hace referencia a y lo que quiere hacer precisamente el autor con este poema.